Bueno, video 5. Cambiamos ahora, fondo virtual, Patio de las Palmeras, para que vayan diferenciando algo y por lo menos que algo los pueda entretener de todo este tema que, a ver, a mí me entusiasma por esto que charlábamos inicialmente. La idea del conjunto, del sistema, del derecho administrativo como un todo, en donde la responsabilidad del Estado es una parte y esto de tener una visión más integral, que eso es lo entretenido de tener charlas con ustedes, que tienen experiencia, que saben derecho administrativo, bueno, ayudarnos a pensar esta visión más integral. Y estas idas y vueltas raras de la Corte que tiene sobre el tema. Por eso, si bien parece que la victoria legislativa ya está obtenida, ojo con la Corte, porque la Corte tiene determinados principios que absolutamente contradictorios entre sí, ¿no? Bueno, porque para repasar brevemente lo de recién, el argumento Filcrosa, el argumento de que las relaciones sustanciales crediticias tienen que estar establecidas por el Código Civil y son 75, inciso 12, es decir, derecho de fondo. Y el argumento civilista de las desigualdades, que decíamos que es muy fuerte y muy marketinero. Y abajo está, en el segundo párrafo, otro argumento utilizado por Kemelmacher y por los civilistas en general, que no se trata de ver si son disposiciones de derecho público o derecho privado. Son normas que corresponden a la teoría general de obligaciones. Y déjenme ponerle que se corresponden, entre comillas, lo puse yo. Dice que su ubicación correcta deben ser aplicados métodos directos para resolver las cuestiones que se susciten. ¿Corresponde? ¿Por qué corresponde una teoría general de las obligaciones? Es tan dogmático, es súper dogmático el argumento. Si, bueno, hay una teoría unificada del daño, como dice Kemelmacher. Después le voy a pasar algún articulito donde también, o lo que decía en ese reportaje, esa teoría unificada de la responsabilidad y del daño, de la que habla Kemelmacher, donde hablan tantas otras. Digo Kemelmacher porque reitero, es una mujer que conozco, una tipa simpatiquísima, interesantísima, con un gran acento, pero cuando hablan de este tema te quiere degollar, está sumamente enojada por esta decisión. Y si Filcrosa es contradictorio con lo que estamos diciendo, también tenemos otro punto totalmente contradictorio por parte de la Corte. Como decíamos, tenemos Filcrosa que decía que por un lado todo el nacimiento y extinción, esa relación creditoria sustancial tiene que estar regulada por el derecho administrativo. Perdón, por el derecho civil, no por el derecho administrativo. Y después lo tenemos a Estrada. Le hago un raconto de Estrada. Estrada en el año 2005, cuando salió, pareció que iba a ser la revolución caminando para el derecho administrativo. Lo que establece, yo les pasé un articulito vinculado a este tema, si la responsabilidad de los concesionarios es derecho civil o es derecho administrativo, si es derecho común o es derecho público, si es que corresponde a que cada ámbito, ya sea derecho administrativo federal o derecho administrativo local, lo deba regular, o si lo tiene que normar o establecer el código civil. Bueno, el 2005 Estrada, que yo no se lo paso, supongo que lo tienen que saber, pero es muy útil que lo repase. Como le dije, pareció en el año 2005, de hecho, en ese articulito que yo le pasé, fue prácticamente un cuadernillo especial que salió como de urgencia de jurisprudencia argentina en aquel entonces, por invitación y dirección de Casañe, en la cual se pasaba a opinar del fallo que se creía que era el que iba a revolucionar el derecho administrativo argentino. ¿Por qué? Porque, primero,
era la primera revisión sustancial de la revisión judicial suficiente de Fernández Arias en adelante. La dupla Estrada, con el fallo al que se remite Estrada, que es Litoral Gas, variaba sustancialmente el modo en el cual se estructuraba el control judicial suficiente. Recordemos que Fernández Arias decía básicamente que el control judicial suficiente, que tenía que garantizar cualquier estructura jurídica para decisiones administrativas, debía tener, no podía ser satisfecho con un mero recurso extraordinario, tenía que garantizarse una revisión amplia por vía de jueces ordinarios, con también un amplio debate sobre el derecho y sobre la prueba, cosa que el recurso extraordinario no lo hacía. El conjunto de fallos de Litoral Gas más Estrada varía este principio. Recordemos que Fernández Arias nos hablaba de una discusión de temas netamente privados, un arrendamiento, con una cámara, con cámaras regionales y cámaras provinciales de arrendamientos de parcerías rurales, que así se llamaba, que eran designados por el Poder Ejecutivo sin ningún procedimiento de selección ni nada que se le parezca. Entonces, en Fernández Arias, salvo la disidencia de Bosco y Bollero, si mal no recuerdo, un clásico disidente de aquella época, de los 60, no se hace ningún cuestionamiento, ni en torno subjetivo, es decir, quién puede emitir, en quién puede ejercer esa función jurisdiccional por parte del Poder Ejecutivo, y segundo, tampoco en relación a la materia. Puede ser cualquier materia, aparentemente en Fernández Arias podía ser cualquiera. ¿Qué establece en el conjunto de fallos Litoral Gas Estrada? Primero, en relación al tema subjetivo. Para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer funciones jurisdiccionales, estas funciones jurisdiccionales tienen que estar en manos de lo que ellos llaman tribunal administrativo. Y el tribunal administrativo tiene que, por un lado, ser creado por ley, tener una vinculación sustancial con la especialidad que ejerza ese tribunal administrativo y tener determinadas garantías de imparcialidad. La garantía de imparcialidad estaban dadas por el modo de acceso a ese cargo, que no solo garantizaran la idoneidad, sino que también fuera un proceso de selección abierto, y segundo también por el método de remoción. No quiere decir que tengan que ser jueces en el sentido de que son inamovibles, salvo inamovibles de por vida, pero sí que tengan un mandato fijo y que no puedan ser removidos sino por justa causa, que no estén, como dicen los yanquis, at the president's pleasure, que con la simple gancho del presidente puedan ser removidos. Como decimos, es una alteración sustancial a los principios de Fernández Arias, que nada trataban sobre el tema. Y el otro punto en cuanto al tema material, sustancial. Como vimos antes, Fernández Arias resolvía una cuestión netamente privada, contrato de arrendamiento, un alquiler de campos entre particulares, cuándo debía ser desalojado y cuándo no podía ser desalojado. Nada decía sobre ese tema. En cambio, Estrada y Litoral Gas establecen como dos principios sustanciales. Para poder ejercer funciones jurisdiccionales, primero tiene que tener esta garantía de imparcialidad y ser un tribunal administrativo, y segundo, este tribunal administrativo no puede resolver cualquier cosa. Tiene que tratar sobre los temas para los que ha sido creado, para el que tiene idoneidad específica, y no puede tratar temas de derecho común. Los temas de derecho común no pueden ser sustraídos de la autoridad judicial. El otro requisito que pone es que tienen que haber sido creados por ley estos tribunales administrativos, porque ejercen
la función jurisdiccional dentro de la administración pública y sacan de los jueces naturales o del conocimiento de los jueces naturales a las causas de las que tratan. Entonces, las que están vinculadas a la especialidad, a temas de derecho administrativo, en el caso Estrada, interpretación de marco regulatorio, en el caso del Litoral Gas, interpretación de si tiene o no tiene monopolio dentro de determinado sector la empresa Litoral Gas, que estaba discutiendo con una pequeña subdistribuidora eléctrica de un pueblo santafesino. Bueno, esas discusiones son discusiones de marco regulatorio, son discusiones de derecho administrativo. Pueden llevarse, por más que sean entre dos particulares. Estrada era una discusión entre un particular, Ángel Estrada, que había tenido un daño causado por un incumplimiento en la prestación del servicio eléctrico. En el caso de Litoral Gas se disputaba en dos particulares sobre si podían o no podían ejercer la distribución, la subdistribuidora en el ámbito de la distribuidora, o la distribuidora tenía el monopolio. O lo que se discutía allí también eventualmente era el valor que tenía ese derecho que tenía la subdistribuidora y cómo lo tenía que comprar. Entonces, sobre los temas de marco regulatorio sí se puede discutir. Lo que no se puede discutir, y eso está dicho en Litoral Gas, reafirmado muy fuertemente en Estrada, es en cuestiones de lo que llama derecho común. Una cuestión de daños y perjuicios, como lo que reclamaba Estrada de Litoral Gas, no puede ser resuelta por los entes reguladores. Y lo que deja dicho también es que ni siquiera una ley lo puede autorizar. ¿Por qué? Porque implicaría una sustracción del juez natural de una causa de derecho común para el cual ni siquiera una ley lo podría facultar. Sí, para esas cuestiones más de naturaleza puramente administrativa, de puramente marco regulatorio. En el caso de Litoral Gas, no podía discutir sobre temas vinculados a el valor de compra de determinados bienes que estaban en ese litigio. Era la verdad que leer ese fallo es bastante enredado como pelea de pulpo, no es un fallo muy sencillo de leer, pero bueno, esos eran los dos temas. Uno vinculado al marco regulatorio, sobre si tenía o no tenía el monopolio, el otro vinculado al valor de determinados bienes. El valor de determinados bienes sería una sustracción a la garantía del juez natural y por lo tanto no puede ser tratada por los entes reguladores. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, charlamos también en su momento. La función administrativa puede ser ejercida por los particulares. Los concesionarios de servicios públicos ejercen la función administrativa y clásicamente con el estándar Fernández Arias no habría habido ningún problema en que ejerzan una función jurisdiccional los entes reguladores de servicios públicos para discutir entre dos actores del sistema, como era en el caso de Litoral Gas y la subprestadora, o entre un particular usuario, como en el caso Estrada, y la empresa Edenor que prestaba el servicio eléctrico en esa zona, que se había cortado y que le había cocinado a Ángel Estrada Sociedad Anónima, una empresa que se dedica a hacer cuadernos y ese tipo de cosas, y había ocasionado serios problemas. Estrada es bastante claro, y vamos a verlo ahora, en cuanto a que no tiene competencia el ente regulador para resolver esto, y también reafirma, para mi gusto, con demasiado énfasis, pero es la Corte, que importa lo que diga yo, reafirma el tema de que la responsabilidad de los concesionarios de servicios públicos, por lo tanto, una responsabilidad regida o ejercida dentro del marco de la función administrativa, por lo tanto, una responsabilidad que nosotros consideraríamos de derecho administrativo, dice, no está regida por el derecho administrativo, está regida por el derecho de fondo, por el derecho común, por el derecho del Código Civil. Fíjense lo que dice. La responsabilidad de los concesionarios de servicios públicos está regida por la aplicación de los principios contenidos en la legislación común, sin perjuicio de la aplicación de los contratos de concesión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente dice, es responsabilidad de derecho común. El ENRE carece de competencia para dirimir el conflicto planteado con arreglo a los contenidos de la legislación común, todo lo que largamente les vine contando recién. No tiene esta posibilidad. Entonces, nos dice,
por un lado, cuando habla de todos los otros temas de responsabilidad que se rigen por los principios del derecho administrativo y se aplica el derecho civil por analogía. En cambio, Estrada parece poner un nuevo nacimiento de una gran cantidad de principios del derecho administrativo. No pueden ejercer funciones indemnizatorias los entes reguladores, pueden hacer, ¿por qué? Porque eso es derecho común, los derechos comunes van a los jueces, y por otro lado, lo de quién puede ejercer estas facultades jurisdiccionales. Un tribunal administrativo creado por ley y con determinada garantía de independencia e idoneidad, independencia que no puede ser removida a piacere del Poder Ejecutivo. Segundo, idoneidad por el acceso por concurso. 2005, 15 años pasaron. Cuando charlábamos entre nosotros y cuando fui convocado por Casaña, y donde te verán en ese, yo les dejo les paso el articulito mío, pero que fue publicado junto a tipos que la verdad que son toda la primera línea del derecho administrativo argentino. Todo el mundo pensaba que de aquí cambiaba el derecho administrativo. Y yo les digo, muchachos, a ustedes, cuando vienen el portero del edificio y les dice, ¿sabe qué? Hubo una sobrecarga de energía eléctrica y se me quemó la aspiradora del edificio. ¿Qué tendrían que hacer ustedes de acuerdo a Estrada? Le tendrían que decir, vaya y haga un juicio en forma directa, porque le han causado un daño regido por el derecho común, el derecho civil. No hay ente regulador ni autoridad administrativa que pueda resolver ese tema. Y eventualmente, si lo lleva, si podemos considerarlo que entra dentro de un marco regulatorio como fuera, tiene que llevarlo a un organismo que tenga la característica de tribunal administrativo, independencia y idoneidad. ¿Ustedes le dirían eso? ¿O le dirían vaya a la OMIC, que le queda más cerca, a la Oficina de Defensa del Consumidor dentro de la provincia de Buenos Aires, o a Defensa del Consumidor en Ciudad de Buenos Aires? ¿Y quién nos nombra a los titulares de las OMIC? Y los titulares de las OMIC fijan indemnizaciones en relación a estos pequeños electrodomésticos. Miles, todos los días, de eso viven. A poco de salir el fallo, el ENRE tuvo que sacar una resolución y la Procuración del Tesoro un dictamen diciendo, bueno, la verdad que más allá de lo que dice Estrada, por cuestiones de simplicidad, si tuviéramos que aplicar Estrada con la dura y pura interpretación que tiene, ningún tribunal de consumidor, ninguna posibilidad de resarcimiento, ninguna actuación vinculada con tipo de indemnización de daños y perjuicios, que eso no es otra cosa que pagarle la aspiradora al portero, es una indemnización de daños y perjuicios. No podrían hacerlo los organismos administrativos. Y ahí están muertos de risa haciendo lo que tienen que hacer, porque el criterio práctico que ha imperado en este momento, desde a poco tiempo de dictado Estrada, es que para eso está la administración, para resolver cuestiones masivas de una manera simple, sencilla y expedita que no puede hacer la justicia. Así que por un lado tenemos esta disposición en donde habla con tanta claridad sobre la naturaleza del derecho común de la responsabilidad de los concesionarios, que en definitiva es responsabilidad del derecho administrativo, cuando al año siguiente dicta un fallo Barreto en donde define o redefine, mejor dicho, el concepto de causa civil. Como ustedes saben, ahí me quedó distinta. En los casos de distinta vecindad, cuando las partes habitan provincias diferentes, o es demandada una provincia por gente que habita en otra, existe una causa civil en los términos del 24 del inciso 11 del reglamento de la Justicia Nacional. Eso suscitaba la competencia originaria de la Corte en los términos del artículo 116 y 117 de la Constitución Nacional, y
y por lo tanto era una causa originaria. En este caso se estaba discutiendo la Policía de Buenos Aires, cuando no, uno lee los hechos y piensa, ¿no?, el tema de las armas, pero bueno, nada, otra cosa. Leyendo los hechos de la causa es los padres de una chica que reclaman porque dos policías vieron que estaban robando un auto, lo empezaron a perseguir a los tiros y en esta persecución una bala perdida de los policías mata a la chica. Una cosa trágica de la que en la provincia pasan con demasiada frecuencia, desgraciadamente. En esta ocasión se mata a la pobre chica esta y reclaman por falta de servicio o deficiente prestación del servicio 1112 del Código Civil a la provincia de Buenos Aires, los Barretos. Mire lo que dice la Corte. Un año después de Estrada, que recuerden ustedes, del 2005. Está bien que la Corte lo que quería hacer, como hizo después, eliminando inclusive la apelación ordinaria, recuerdan, hace unos años, hace 2 años creo, eliminó el concepto, cuando estábamos en la universidad, los que somos más viejos, estudiábamos el llamado recurso ordinario de apelación, que traducido al criollo, que es aquellas causas grandes en donde se distribuye mucho dinero y es parte del Estado Nacional, se podía hacer un recurso ordinario de apelación, es decir, una tercera instancia en la cual el Estado apelaba ante la Corte y no necesitaba reunir las condiciones del recurso extraordinario, no necesitaba que haya una causa federal, no es causa federal, un caso federal, ni necesitaba argumentar cuestiones de constitucionalidad. El recurso ordinario, por definición, es un recurso amplio en el cual podía discutir nuevamente, como había discutido ante la Cámara, el resultado del pleito. La Corte, luego de que esto rigiera inveteradamente, de hacía 100 años, declaró que era inconstitucional porque violaba el derecho de la igualdad, con una clara intención de sacarse asuntos de encima. Así que ya no existe más el recurso extraordinario y en Barreto lo que busca hacer, y está dicho explícitamente, cambiar una tradición inveterada de interpretación de los artículos 116 y 117 de la Constitución y restringir el concepto de causa civil. Dice, hay causa civil únicamente en aquellos casos en donde se discutan cuestiones de derecho común. En Barreto había una lesión a determinados intereses patrimoniales y morales de los Barreto, causado por dependientes, por agentes del Estado de la provincia de Buenos Aires, pero dice, por más que se utilicen disposiciones del Código Civil, estamos hablando de una responsabilidad regida por el derecho público. Por lo tanto, siendo instituciones de derecho público, no tienen que venir a la Corte, que es para cuando se debaten cuestiones de derecho común. Miren lo que dice actualmente. Se excluyen del concepto de causa civil los supuestos en que se demandan restituciones, compensaciones o indemnizaciones de carácter civil. Se requiere para su solución la aplicación de normas de derecho público provincial o el examen de actos administrativos, legislativos o judiciales de las provincias, en las que estas intervienen en el artículo 121 y siguiente, que es el artículo que habla de las autonomías provinciales. Ello conduce necesariamente a un estudio del régimen jurídico administrativo local, que sienta las bases del sistema provincial de seguridad pública y determina las funciones esenciales y obligaciones del personal que la integra, interpretando en su espíritu y en los efectos que la soberanía provincial ha querido darle, todo lo cual no es resorte de la Corte Suprema. Dice, indemnización de daños y perjuicios, está vinculado al derecho administrativo local, se vincula a los principios de soberanía provincial y, por lo tanto, no son materia de análisis por la Corte. Mamita, ¿no? Qué contradicciones. Pero a nuestros efectos de esta discusión sobre cuando hablamos de responsabilidad del Estado, estamos hablando de derecho civil o derecho administrativo, junto con esta catarata de resoluciones normativas como la derogación, el cambio del anteproyecto del Código Civil,
la sanción de las normas que nos remiten a la legislación provincial o la legislación federal especial. Y la ley de responsabilidad del Estado, que en su último artículo expresamente dice las cuestiones de derecho de responsabilidad del Estado en ámbito provincial es materia de la legislatura provincial, claramente la situación ha cambiado y es como muy importante diferenciar ya esta posición general de la legislación y que buena parte de la jurisprudencia nos habla de esto. A pesar de estas idas y vueltas o de estas supuestas incoherencias que hay con un régimen de derecho administrativo de servicios públicos, de derecho de reparatorio vinculado a servicios públicos, donde la Corte nos parece referir una y otra vez a que estamos en el ámbito de la legislación común o del derecho común, como es en el caso de Estrada, que, reitero, no ha tenido ese impacto revolucionario que se pensó que iba a tener sobre el derecho administrativo argentino. Para las conclusiones, nos vamos al próximo videito, esperando que hayan sobrevivido dignamente a esta larga charla que les he dado. Ya muchas gracias por el aguante nuevamente y volvemos en un ratito.